Mi nombre es José Luis González Crescencio. Estudio en el Instituto Tecnológico de Zacatepec y la materia se llama del dibujo electromecánico. Este proyecto trata de acotaciones, ajustes y tolerancia. Espero que te agrade y pues vamos a empezar. Acotación. Simple proceso de anotar líneas, símbolos, cifras, signos de medidas de un objeto, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos. Las acotaciones tienen que ser las mínimas suficientes y adecuadas. Como pueden ver en este dibujo, las mínimas son que es el diámetro de cada círculo, la distancia entre la esquina principal y la esquina terminal, la altura del círculo y por los grados de libertad de este ángulo que vemos aquí. Elementos de acotación. Todas las líneas que intervienen en la acotación se realizan con el espesor más fino de la serie utilizada. ¿Qué quiere decir? Que cada línea, como ven aquí, las líneas quieren ser lo más fina posible para que no resalte sobre el dibujo original. Líneas de cota son líneas paralelas a la superficie de la pieza, objeto de medición. Líneas de cota son estas que son paralelas a las líneas de medición. Todas esas son líneas de cota. Líneas de cota, cifras de cota es el número que indica la magnitud que se sitúa centrada en la línea de cota. Podrá situarse en medio de la línea de cota interrumpiendo esta o sobre la misma, pero no en el mismo dibujo. Se seguirá un solo criterio. Pues como lo dije, están sobre, dentro o encima de la línea de cota. Esto se llama cifra de cota, que es un número o puede ser una letra. Símbolos de final de cota. Pues las líneas de cota serán terminadas en sus extremos por un símbolo que podrá ser una punta de flecha, como la tenemos aquí, o un pequeño trazo oblicuo de 45 grados, que viene pareciendo como una X, o un pequeño círculo. Un pequeño círculo indica el punto final de cota. Las reglas de cotación. Pues tenemos 8 reglas nada más. Las principales que pude buscar. Que una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. No debe emitirse ninguna cota, por supuesto que no. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representan más claramente los elementos correspondientes. 4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades. En caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente a continuación de la cota. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. Como lo dije, no se puede acotar dentro a menos que no se pueda perder claridad. 6. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. 7. Las cotas relacionadas como el diámetro y profundidad de un agujero se indicarán sobre la misma vista. Debe evitarse la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya que puede implicar errores en la fabricación. Esto es cierto. No es necesario que omitir cotas solo haciendo sumas, porque pueden salir decimales perdidos. Aquí pueden ver los tipos de cotas. Como les dije, aquí un trazo de 45 grados o bien un círculo, son flechas. Aquí indican exactamente la cota que va dentro. Acotación de formas geométricas y de fabricación. Pues como pueden ver en el dibujo de arriba, es un dibujo a base de chaflán.
Este dibujo era rectamente a la línea de aquí con esta de acá. Era una esquina de 45 grados. El chaflán lo único que hace es dar una vuelta perfecta al mismo lado de la otra. Eso significa un chaflán. La siguiente son avellanados, que son distintos tipos de agujeros de centrado interpretación de las designaciones. Pues la primera columna, es de un solo tipo, se llama 109R D sobre D1. El siguiente columna es 109 A D sobre 02. Y la tercera viene siendo 109 B D sobre D3. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver aquí, tiene que ver mucho la imagen, la diferencia de una a la otra. La primera es el agujero de centrado se exige sobre la pieza y acabado. Esta otra, el agujero de centrado puede quedar sobre la pieza acabada. La tercera, el agujero de centrado no debe permanecer sobre la pieza acabada. Sistemas normalizados de ajustes nacionales e internacionales. El objeto que todos los fabricantes y operarios de una misma nación y todas las naciones del mundo hablen un mismo idioma en lo que a comprensión de dibujo y planos se refiere, en cuanto a la fabricación de materiales de todas las clases en todas las ramas de la industria y en cuanto a las medidas de elementos de máquinas. Las ventajas de la normalización son como la reducción del número de elementos simples usando en mecánica o simplificación de la designación de esos elementos o bien modificación de sus reglas de construcción. Yo puse aquí un dibujo de una llanta. ¿Por qué? Porque aquí vemos lo que es un sistema normalizado de ajuste internacional. La llanta es una fabricación mundial que se usa para todos los carros del mundo. Es un elemento indispensable para la gente de hoy en día para viajar. Como pueden ver, primera palabra significa pasajero, la segunda es anchura, la tercera es relación de aspecto, la R significa radial, 15 significa el diámetro del rin, 89H indica índice de carga y rango de velocidad. Lo de dentro significa código de seguridad, code year significa marca, igual los números de aquí significa construcción. Esto significa sistema de codificar la calidad uniforme. Esto también carga máxima de inflado en frío. Esto es el nombre del diseño. Se denomina ajuste a la relación mecánica existente entre dos piezas que permanece a una máquina o equipo industrial cuando una de ellas se encaja o se acopla en la otra. En mecánica, el ajuste mecánico tiene que ver con la tolerancia de la fabricación en las dimensiones de dos piezas que se han de ajustar en una a la otra. El ajuste mecánico se realiza entre un objeto, un eje y un orificio. Si uno de ellos tiene una medida nominal por encima de la tolerancia, ambas piezas sencillamente no ajustarán y serán imposibles encajarlas. Obviamente es como si quisieras meter una moneda dentro de otra moneda, es imposible. O bien un tubo de la misma medida con otro tubo de la misma medida no es posible. Es por eso que existen las normas ISO, que regulan la tolerancia aplicables en función de los diámetros del eje y del orificio. ISO, ¿qué significa ISO? Es la Organización Internacional de Estandarización. Los principios de las normas de ISO viene siendo lo que es la organización, el liderazgo, la participación de la personal, el enfoque del sistema de gestión, la mejora continua, que viene siendo la tecnología, enfoque basado en hechos,
relaciones mutuas y beneficios con el proveedor. Simplemente es mercadotecnia, mercado, fábricas. Tipo de ajustes: forzado muy duro. Obviamente es el acoplamiento de las piezas que se produce por dilatación o contracción a las piezas. No necesitan ningún seguro contra la rotación de una contra la otra. El forzado duro son piezas montadas o desmontadas a presión, pero necesitan un seguro contra giro, como puede ser la chaveta, que no permite el giro de una con respecto a la otra. El forzado medio vienen siendo las piezas se montan y desmontan con gran esfuerzo y necesitan un segundo contragiro y deslizamiento. El forzado ligero son las piezas que se montan y desmontan sin gran esfuerzo, como mazos de madera, por ejemplo, y que necesitan un seguro contrario giro y deslizamiento. Lo que tendría madera puede ser martillo, hachas, cabos para palas, picos, herramientas. Deslizante tiene que tener una buena lubricación y su deslizamiento o giro tiene que ser una presión o fuerza manual. Para mí deslizantes serían los valeros, balines de bicicleta o autos o máquinas grandes pesadas, que tienen que ser deslizantes, tienen que girar. Como los giratorios, las piezas son ajustes giratorias, necesitan estar bien lubricados, se pueden girar con cierta holgura. Los giratorios para mí serían como los pistones, que tienen que estar ligeramente engrasados en aceite para poder tener una buena combustión. Holgado medio son piezas móviles que giran libremente y que pueden estar o no lubricados. Pueden ser piezas que no se dañan por medio de la fricción. Los muy holgados son piezas móviles con mucha tolerancia, que tienen mucho juego y giran libremente, como puede ser el juego de una llave, el llavero. Para mí sería eso, muy holgado. Como pueden ver los dibujos de abajo, viene un ejemplo de posición y línea de cero. La primera cuadro azul vemos que es un ajuste con juego. El segundo y tercero viene siendo ajuste intermediados, y el cuarto por último sería ajuste con aprieto. La segunda figura vemos que solo es un tornillo, tipo tornillo con una rosca, que esto viene siendo un tipo de ajuste forzado ligero, porque tiene que girar. Forzado ligero. Elección y diseño de ajuste. El juego o apriete que, como consecuencia de las medidas establecidas y toleradas admitidas, existe entre las partes en contacto. Nos referimos al caso de ejes y agujeros como forma simplificada del lenguaje, pero debe entenderse que nos estamos refiriendo a formas interiores, machos, y exteriores, hembras, respectivamente. Sería tornillo macho y hembra sería la tuerca, que son exteriores, como pueden ver aquí. Simplemente tuerca, tornillo, gira y la tuerca avanza. La segunda podría ser ajuste a presión, un dibujo claramente que dice que es una vista lateral que muestra la interferencia en un ajuste a presión de un eje hueco con su agujero. Tolerancia, como se ha visto en las nociones de la materia de metrología y normalización, pues una magnitud no se puede dar en forma exacta, siendo preciso señalar un intervalo que se puede asegurar que se encuentra la medida obtenida. Quiere decir que no hay una medida exacta de cualquier cosa que queramos medir, porque siempre nos va a dar una medida con muchos más decimales y con mucho más números si queremos ser mucho más precisos. Y eso es lo que trata la materia de metrología.
Tolerancias geométricas pues son 4 puntos. Sería tolerancias geométricas generalidades, tolerancias de forma, orientación, posición y deslación, símbolos e indicaciones en los dibujos. Podría ser rectángulos de tolerancia, elementos controlados, zona de tolerancias, elementos de referencia, cotas de tolerancia exactas y zona de tolerancia proyectada. El último punto sería tolerancia geométricas generales. Como pueden ver en el segundo dibujo, en la primera figura significa el símbolo de característica. Este significa una posición. Este significa diámetro. Estos números 0.127 es el valor de la tolerancia. M significa condición material de tolerancia. A, B, C, líneas de cota de referencia principales, secundarias y terciarias. Puede ser como sigue M, S y L, condiciones materiales y cotas de referencia. Indicaciones de la tolerancia. La tolerancia se designa añadiendo a la medida nominal una letra que indica la posición de la tolerancia y un número que indique el índice de la tolerancia o calidad, a partir de la cual se puede obtener la amplitud de la tolerancia. Como pueden ver, son los símbolos tradicionales, la descripción y el símbolo. Lo pueden ver aquí, que es indicación del elemento de la tolerancia. El símbolo es como se muestra aquí. Indicación de los elementos de referencia. Indicación de referencias parciales. Dimensiones teóricamente exactas. Zona de tolerancia proyectada. Requisitos de máxima material. Requisitos de mínimo material. Condiciones de estado libre. Son piezas no rígidas. Aplicación total, que es un perfil. Condiciones de envolvente, con E. Zona de común. Diámetro interior. Diámetro exterior. Diámetro primitivo. Elemento de línea. No convexo. Y cualquier sección transversal. Eso sería las indicaciones de la tolerancia con símbolos adicionales. Por último, la tolerancia de posición. Tipo de tolerancias geométricas, pues de forma, rectitud, planitud, circularidad, que es redondez, y cilindridad. De orientación sería paralelismo, perpendicularidad y angularidad. Y por último, de localización, que tendría de posición, concentridad y coaxialidad simétrica. Pues eso es lo último, esto es todo. Muchísimas gracias por ver este video, espero volver a hacer otro. Adiós.